Comenzamos aquí nuestro programa de Modo Fontevecchia con la columna habitual, día 477, y nos preguntamos cuántos del otoño, en sentido metafórico, de Milei es económico y cuánto es político. Las reservas del Banco Central caen a una velocidad impactante, los tenedores de bonos resolvieron en una parte muy significativa no renovar sumas billonarias en pesos y pasarse al dólar. El RIGI no trae las inversiones esperadas, más aún, se fueron del país más empresas extranjeras de las que vinieron, y el dólar blue sigue subiendo y los mercados hacen que se escuche cada vez más fuerte la palabra maldita para el gobierno, que es devaluación. Paralelamente, desde el CryptoGate, la represión a la marcha de los jubilados y estos desbarajustes económicos, la imagen del presidente Javier Milei sigue cayendo, parece haber entrado en una suerte de otoño, lejos del veranito, de la popularidad que le tocó vivir hace poco. Y la pregunta que nos hacemos es cuánto uno es consecuencia de lo otro, es decir, cuánto las implicancias políticas repercuten en lo económico y viceversa, y cuánto la caída de la imagen de Milei es por la economía o es porque primero la política generó una especie de pérdida de confianza, no ya en el plan económico, sino el plan económico como una consecuencia del plan político. Así que vamos a colocar como música de esta columna de hoy que hacemos habitualmente una canción de José Luis Perales que lleva como título Canción de Otoño. De acuerdo con el fondo no termine de satisfacer la demanda de dólares que enfrenta el gobierno. El problema es que hay bonos, que fueron bonos y distintos instrumentos financieros que fueron adquiridos por bancos, por fondos de inversión, por ejemplo BlackRock, que es uno de los más grandes del mundo, que tuvieron un resultado neto en dólares de más de 20% anual, 25% en algunos casos. Es decir, tuvieron un rendimiento en pesos que superó en el 20 o 25% la devaluación del 2% del Crowley Peg. Y si hubiera bandas, por ejemplo, inicialmente hubiera una devaluación de solo 10%, que probablemente no sería nada tremendo para la economía global de la Argentina, pero para ellos significaría perder en un día la mitad de todo lo que ganaron en un año. Por eso, ante las dudas, se van rápidamente ante el menor riesgo y crean el efecto de retroalimentación, es decir, el temor de ellos y el salir corriendo genera temor en todos los demás. La llamada bicicleta financiera, por eso es tan peligrosa, empezó a averiarse cuando Donald Trump hizo los anuncios de los aumentos de aranceles y provocó que los fondos de inversión retirasen dinero de todos los países emergentes, hagan lo que se llama un flight to quality, una vuelta a la calidad, es decir, retornan a los Estados Unidos. En las semanas últimas, el Banco Central perdió 1.600 millones de dólares. Imaginemos que se consigan los 20.000 millones de dólares, que serán varios tramos y que inicialmente le quedarían alrededor de 6.000 al gobierno, no parecen ser un elemento que sirva por sí solo para calmar a esta gente. Desde el gobierno dijeron que dado que se terminó con la emisión de pesos, no hay pesos, por lo tanto no va a haber demanda de dólares. El presidente hizo una de sus cuentas simple, dijo, si con el dinero que el Fondo Monetario nos presta, esos 20.000 millones, las reservas brutas llegan a 50.000 millones y la base monetaria es alrededor de 25.000, entonces no tenemos ningún problema, sobran dólares y faltan pesos. Vamos a escuchar brevemente en la cuenta de Milei con la base monetaria. La operación, digamos, en la que estamos trabajando es una operación por 20.000 millones de dólares que, sumado a lo que estaría aportando el Banco Mundial, el BID y CAF, permitiría llevar las reservas internacionales brutas a 50.000 millones de dólares. Es decir, el balance del Banco Central, que hoy cuenta con reservas internacionales brutas de 26.000 millones de dólares. Bueno, él seguía diciendo que en realidad sobran dólares, textualmente, y faltan pesos. Es decir, vamos a tener 50.000 millones de dólares y solamente hay pesos en circulación por 25.000. Pero lo que se olvidó de decir, Milei tiene esta costumbre de torturar los números, como cuando dijo en diciembre de 2023 de que la inflación proyectada llevaba a 17.000%, porque había tomado la inflación mayorista que él mismo había producido con la devaluación del 118 más el 20% de impuesto país, más de 130 y pico, que en ese momento hizo de inflación mayorista más de 54%, creo que fue, la proyectó
a la 12ª elevación, llevando a esos 17.000. Bueno, él tortura los números de esa manera y toma solamente lo que se llama el M1, la cantidad de dinero impreso en circulación. Pero hay otros 100.000 millones de dólares que están en depósitos en los bancos, en títulos financieros de distinto tipo, como los que mencionamos, los bonos que, por ejemplo, podrían tener fondos de inversión como BlackRock. Quien lo puso en blanco y negro fue el ex viceministro de Economía, Miguel Kigel, que dijo que había un equivalente a 100.000 millones de dólares en otros instrumentos en pesos. O sea, le respondió a Milei, que dice, no hay pesos, sobran los dólares. Miguel Kigel dijo, sí, hay pesos. Escuchémoslo en sus propias palabras. ¿En qué sentido hay pesos? Lo que pasa es que si yo mañana quiero salir a comprar dólares, y eso no lo estoy haciendo, porque la gente está muy cómoda, si no hay peligro de devaluación, la gente está cómoda, y de hecho, durante todos estos meses ha habido pesos y la gente no ha querido salir de ellos, pero cuando vence un plazo fijo, ese plazo fijo, cuando tengo los pesos del plazo fijo, puedo ir y comprar dólares. Cuando vence un bono del gobierno, estas famosas LECAPs, y la gente dice que recibe esa plata, puede ir y comprar dólares. Bueno, eso todos los días. Pero espera, eso todos los días. De hecho, hubo desarme. Las LECAPs cotizan todos los días en el mercado. Vos podés vender y comprar cuando querés. Por eso. Claro. Por eso, y ¿sabés si yo sumo los depósitos, las LECAPs, más otros instrumentos financieros que hay que puedo convertir de pesos a dólares, son más de 100.000 millones de dólares. Entonces, queda absolutamente claro que con 50.000 millones de dólares, aunque se sumaran de libre disponibilidad, que tampoco es así, y tenemos claro que esos 50.000 millones de dólares, que serían 20.000 millones de dólares que sumaría el Fondo Monetario, que decíamos recién, no van a ser de libre disponibilidad ni van a venir todos juntos, no alcanzaría para cubrir el circulante más el M2, que sería los depósitos, los bonos, la deuda en pesos que vence a cortísimo plazo, que tiene tanto el Banco Central como tiene el Tesoro Nacional. O sea, si esos tenedores de bonos reclaman pasarse a dólares, o los depósitos salen y quieren comprar dólares, el tipo de cambio podría saltar por las nubes. Esa neoconvertibilidad a la que se refiere el gobierno, decir, bueno, cambio todos los pesos por dólares a 1.100 y por lo tanto me sobra, no sería 1.100. En realidad, si todo el mundo quisiera cambiar sus pesos a dólares, sería ridículo esa situación, pero simplemente torturando la matemática de la misma manera que lo hace Milei, sería 3.000. Que ese fue el cálculo que hizo mucha de la gente cuando le hablaba de dolarizar en la primavera de 2023 y aumentó espiralmente la inflación previo a las elecciones. O sea, finalmente él generó un temor que lo benefició electoralmente. Ahora, ¿qué pasaría si esto sucede con la imagen de Milei, especialmente en un año electoral? Vamos a marcar esto. Toda la discusión aquí pasa porque el dólar a mayo está 72 pesos por arriba en las proyecciones que hacen la mayoría de las relevantes encuestadoras económicas, que representa un 7% más que lo que está planteado del crawling peg por parte del gobierno. 7%. No es que estamos hablando de evaluaciones de 70, 80%, 7%. Ahora, para el gobierno, si se produjera eso, inmediatamente la inflación del mes siguiente sería 4% y no llegaría a las elecciones con la inflación del 1% que era el elegido. O sea, simplemente para poner las cosas en su tamaño justo. No es que estamos frente a que explote el sistema económico, sino que haya una corrección del dólar, del precio del dólar, ya sea con bandas, que tendría una devaluación menor al 10%, que de hecho, aquí mismo hemos entrevistado a varios economistas que habían planificado que para fin de año, después de octubre, podría haber una corrección monetaria adicional del 10%. Vamos a hacer un raconto del debate económico que se generó estos días y del nerviosismo, porque si ese 10% se produjese en diciembre, es distinto a si ese 10% se produjese en mayo. Vamos a empezar primero demostrando el nerviosismo. Expert, el maestro, el profesor Expert, no pudo saber restar. Escuchemos a Expert el 27 de marzo diciendo 20.000 menos 14.000 quedan 11.000.
Dado que el programa es a 4 años de plazo de desembolsos, a 10 la amortización de todo ese préstamo, pero el programa es a 4 años, es un acuerdo de facilidades extendidas. En esos 4 años el fondo te desembolsaría 20.000 millones de dólares. En esos 4 años, si contamos al 2025, hay vencimiento de capital por 14.000 millones de dólares. Por tanto, 20 menos 14 da 11. 11 sería, haciendo futurología, haciendo una predicción hacia adelante, el aumento de las reservas cash que te permitiría este acuerdo. Bueno, allí vemos lo que decía en el pase Longobardi respecto de que la principal pregunta que hay que hacer en el periodismo es ¿por qué? Y ahí vemos casualmente como la periodista, no solamente el ex economista y hoy gran funcionario de este gobierno, presidente además de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, dice que 20 menos 14 es 11 y la periodista asiente con la cabeza y en ningún momento dice, no, mire, 20 menos 14 no es 11, sino es 6. Muchas veces se decía inclusive que uno de los problemas de los periodistas es que no escuchaban lo que estaba diciendo el entrevistado, estaban pensando cuál iba a ser su próxima pregunta y no escuchaban lo que decía el entrevistado. Esta discusión económica, que hay que tomarla también con humor, llegó a un sketch del programa de Tomás Rebord, que por lo divertido vale la pena colocarlo en el medio de esto del profesor Esper diciendo que 20 menos 14 es 11 y no 6, y aparece en el programa de Blender de Tomás Rebord un personaje que ellos llamaron Capitán Emisión, con emisión cesana al país. Escuchemos un pedacito. En un país donde está cada vez más caro vivir. Papi. ¿Qué pasa, hija? ¿Me compras un costillar para cenar esta noche? No puedo, mi amor. Con lo poco que los queda, tengo que comprar huevos, fideos y arroz para llegar a fin de mes. Ah. Una nación que no ofrece oportunidades competitivas frente a otros países de la región. Voy al chino ayer, me cobran $25 la de medio litro. Eso que está haciendo precio, ¿eh? Así no se puede vivir. Una patria que ya no calcula su valor económico en su moneda nacional, sino en una de otro país. Mamá, conseguí trabajo en la verdulería. Tengo plata para comer. ¿Pero qué es esto? Pero te pagaron en pesos. ¿Vos cómo te pensás que se paga el alquiler? Pero esto es una mierda. Sos más pelotudo que tu padre. En dólares te tenían que pagar, en dólares. Sin moneda, sin soberanía, sin consumo, ¿quién podrá salvarnos? Papi, es él. ¿Es él? ¿Es él? Ojalá. ¡Capitán Emisión! ¿Alguien pidió un poquito de emisión? ¡Capitán Emisión! Sí. ¡Dame el dinero! ¿Me das la última página, por favor? Son $50. ¿Pero cómo 50? Estaba 35 ayer. Sí, así estamos. ¿Y ahora cómo voy a hacer para comprar mi diario matutino? ¿Alguien llamó al Capitán Emisión? ¡Capitán Emisión! Así es, soy el Capitán Emisión y vengo a salvar tu economía, pequeño joven. Tengo 30, ¿eh? Pero no vine solo. ¡Joven, toma deuda! Disculpa, ¿vos sos el joven toma deuda? ¿Todo bien? ¿Ok? Emisión. Es el Capitán Emisión. Bueno, aquellos que tienen la posibilidad de vernos por televisión lo deben haber disfrutado doblemente, pero de cualquier forma, quienes nos escuchan solo por radio lo alcanzan a percibir. Allí aparecía el protagonista que es Tomás Rebord, de Capitán Emisión, con una especie de pistolas que tiran dinero y que dice que con la emisión se sana al país. Sí, esta idea de sin emisión está todo resuelto. Claramente lo que hay que decir es que hay emisión, como dicen la mayoría de los economistas, a través de otros mecanismos, que no es dinero circulante en la población, sino que es a través de la deuda que el Tesoro y antes el Banco Central tiene al emitir bonos en pesos, que es emisión futura. Por otro lado, el ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, ex director
del hemisferio occidental, Alejandro Werner, dijo en este mismo programa que posiblemente los fondos enviados por el Fondo Monetario Internacional no alcancen a calmar la situación si hay desconfianza. Vamos a escuchar, esto fue hace muy poquito, el 28 de marzo, aquí en este programa. Era obvio que tenía que hacer un nuevo acuerdo con el fondo y dada la situación digamos cambiaria, monetaria y de reservas, lo tiene que hacer antes de las elecciones. Entonces este acuerdo ya venía. Yo creo que tiene poca mano y poca influencia del gobierno de Trump, porque no es un acuerdo tampoco tan, no sabemos los detalles, pero lo que dijo ayer el ministro Caputo, anunciar que el acuerdo va a ser de 20,000 millones de dólares. Si uno hace las cuentas de los vencimientos e intereses que Argentina tiene que pagarle al Fondo Monetario en los próximos 3 años, 25, 26 y 27, esto suma alrededor de 15,000 millones de dólares. Entonces realmente hay solo 5,000 millones de dólares adicionales, que no es una cantidad, es una cantidad que ayuda, es una cantidad importante, pero tampoco le aclara el panorama de aquí a mediados del 2026 al presidente Milei, y todavía lo deja en una situación difícil de aquí a la elección, sobre todo si el presidente Milei quiere mantener el crawl del tipo de cambio al 1%. Y sobre este problema se agrega, como decíamos, el impacto sobre los depósitos en los bancos, es decir, gran parte de las reservas brutas del Banco Central, esos 26,000 millones a los que se refería Milei, en un porcentaje importante, más de la mitad, es el encaje del dinero de particulares en dólares depositados en los bancos. Es la diferencia entre alrededor de 30,000 millones de dólares los argentinos tienen depositados en dólares en los bancos, alrededor de 15,000 millones están prestados a empresas, y la diferencia entre esos 30 y esos 15, esos otros 15, integran, como se ve, más de la mitad de las reservas brutas actuales del Banco Central. O sea, como dijo también Melconian, esas reservas que el Banco Central vende ni siquiera es del Estado, es de los propios ahorristas que tiene como encaje el Banco Central. Vamos a escuchar a Guillermo Moreno diciendo: una corrida cambiada podría transformarse en una corrida bancaria. Somos una economía bimonetaria. El peso y el dólar funcionan, uno para comprarlo de mediano y largo plazo, el dólar, un auto, una casa, y el otro para comprar el pan, la carne, el peso. Somos una economía bimonetaria. Cuando te pasan estas cosas, una corrida cambiaria se puede transformar en una corrida bancaria, porque tenés que empiezan a sacar los depósitos y se te arma un lío muy grande. Y eso tiene tremendas repercusiones en la economía real. Y ahí sí, ya te empieza a tocar tu bolsillo. El precio del pan, de la carne, si tenés plata, si no tenés plata, la tasa de interés. Ya se arma un lío bárbaro. Esto lo que puede pasar, puede pasar. Y dicen, lo resolvemos con un préstamo con el fondo. No estarán vanas. El préstamo en el fondo es necesario, tener que renegociar la deuda porque no podés pagar lo que tenés que pagar, bla, bla, bla. Pero que te sigan sacando dólares no se resuelve. Si un negocio no vende, no se soluciona porque le prestes plata. Se soluciona teniendo clientes. Y el gobierno, como es de costumbre, culpó de los desbarajustes que tiene en la economía, además de la oposición, que es habitual, al periodismo. Vamos a escuchar las palabras del ministro de Economía ayer, nuevamente en La Nación Más, diciendo: la ley Guzmán, la oposición y algunos periodistas generan incertidumbre. Es la que le impone al gobierno pasar por el Congreso antes de firmar cualquier acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces se genera un periodo de incertidumbre entre en este caso el DNU y la aprobación del fondo, donde nosotros como funcionarios no podemos decir nada, y entonces la oposición, algunos colegas tuyos y demás aprovechan para generar incertidumbre en la gente en un tema sensible. Entonces, ¿qué termina pasando en la práctica? Y bueno, ante la duda, por ahí unos importadores aceleran importaciones, los exportadores retienen y no liquidan. Y eso provoca que el Banco Central tenga que comprar dólares, pero no es y que bajen las reservas. Claro, pero no es un problema, porque el importador que adelanta esa importación
mañana no lo va a tener que volver a importar, o sea, y el exportador que retuvo va a tener que liquidar. Entonces las reservas que estás perdiendo ahora, cuando hagamos el acuerdo con el fondo, se van a recuperar en los siguientes días, o sea que no es una preocupación. Entonces la pregunta es si es de los periodistas o de la ley que obliga a pasar por el Congreso, la ley Guzmán, o finalmente es que no había ninguna necesidad de ir al fondo, supuestamente no habría ninguna necesidad porque los vencimientos del fondo son bastante más adelante. Si la pregunta es por qué había que ir al fondo ahora. De cualquier forma, Caputo también sumó la nueva confirmación de ninguna manera va a haber una devaluación. Escuchémoslo en sus palabras nuevamente. Subió 200%, acá subió 15% en 10 meses. A ver, usted lo que me quiere decir es que el dólar en la Argentina no se va a disparar y no va a haber una devaluación brusca y desordenada. De ninguna manera. Okay. El ministro había planteado la posibilidad de implementar bandas de flotación del dólar, es decir, que el central se abstenga de intervenir a un determinado valor e intervenga a partir de determinado valor, tanto para arriba como para abajo. El problema es que al no contar cuáles son esas bandas, se supone que es lógico suponer que es salir del crawling peg del 1% que habían anunciado exactamente hace poco más de 2 meses, en febrero. En febrero se dijo, un poco menos de 2 meses. En febrero se implementó que en lugar de 2% de devaluación mensual iba a haber a 1. Si ahora se anuncia una banda, obviamente es lógico pensar que algún problema hubo, porque un cambio en menos de 60 días de considerar que había que reducir el porcentaje de devaluación mensual del dólar y ahora hay que colocar bandas que ampliarían ese porcentaje. A ver, creo que lo voy a leer yo, ¿no? Según UDESA, Atlas y Suman Córdoba, ya una mayoría de la sociedad tiene una imagen negativa del presidente. Aquellos que nos están viendo por televisión, además de escucharnos por radio, pueden ver las imágenes que se muestra de cómo ha cambiado la tendencia en los últimos meses. ¿Es la caída de Milei exclusivamente económica? En el fondo hay algo que empieza a perder Milei, que es la confianza. La confianza es una palabra clave en economía, es una palabra mágica, pero lo es también en política. En materia económica, probablemente el punto bisagra haya sido cuando el mercado empezó a evaluar el dólar futuro por encima de la tablita del 1% de Caputo. En ese momento el mercado entendió que lo que el gobierno decía no era cierto. Alguien puede decir, bueno, es como lo del CryptoGate, dicen una cosa y hacen otra, anuncian que van a hacer un crawling peg del 1% y luego hablan que van a hacer bandas y en cuyo caso ganar las elecciones en octubre, para lo cual necesita mostrar que la inflación sea 1%. Entonces, hechos como la represión y los desórdenes